Buen día, mi nombre es Guillermo Landa, soy integrante del Grupo Veracruz de la carrera de optometría en el cuarto semestre. Mi exposición es sobre farmacología 1 del maestro Ladislao Vázquez Morales. Trataré de exponer hasta donde me sea posible todo lo que aprendimos durante el semestre. Vamos a comenzar. Oficialmente se considera una ciencia reciente con inicios a mediados del siglo XIX. Sus orígenes se remontan al hombre primitivo de manera intuitiva y tratando poderes sobrenaturales. Estos médicos primitivos usaban plantas de verdadera actividad biológica. Documentos históricos de la época empírica son los babilonios en el Código Hammurabi del siglo XVII a.C., que establece disposiciones legales sobre la medicina. Los egipcios clasifican las enfermedades en curables e incurables. La época técnica son los griegos de la escuela hipocrática. Rechaza lo mágico religioso y establece su terapéutica sencilla, basada en la dieta, reposo y ciertos medicamentos. El Imperio Romano inicia la ingeniería sanitaria y salud pública. No toma en cuenta las enseñanzas de Hipócrates. En el siglo II después de Cristo, Galena aporta a la farmacia y terapéutica cómo preparar medicinas naturales, llamados preparados galénicos. En el mundo cristiano se inician los primeros hospitales encausados por su doctrina humanitaria de atención a enfermos desvalidos. En Salerno, en el siglo IX después de Cristo, se funda la escuela salerniana laica. Se escribe el Antidotarium, recopilación de recetas de consulta. Los árabes, con Mahoma, en el siglo IV después de Cristo, la premisa de no preferimos al medicamento compuesto sobre el simple cuando encontramos que éste es suficiente. En el Renacimiento, las plantas que se utilizaban los aborígenes en América se incorporan a la terapéutica europea. Los médicos encausan la investigación por caminos de la ciencia, con Paracelso. Inicia el descubrimiento del principio activo de los medicamentos. Se inicia la separación de la medicina y la farmacia. Se desarrollan la biología, la química y la fisicoquímica. En el siglo XVI se inicia la legislación del boticario. En el siglo XVIII se emplean compuestos químicos puros. En 1803 a 1805, Friedrich Wilhelm Adams Saturner establece la metodología para el aislamiento de los alcaloides biológicamente activos. En 1828, Frederick Wohler sintetiza la urea, originando los primeros fármacos sintéticos como es el éster y el cloroformo. Megandiel, filósofo de 1778 a 1850, apoya la investigación científica. Claude Bernard inicia la medicina experimental. La era actual. La farmacología se funda como ciencia en 1840 en Dorpat, Estiria, Rusia, gracias a los médicos alemanes Rudolf Buschin y Oswald Smidelberg. Época inmunológica. Se inicia con Pasteur, con las enfermedades del cólera y carbunco, Ferran con el cólera humana, Wodak y Chateauneuf, la fiebre tifoidea,
Hafkin, la peste. Wright inicia las autovacunas. Es la inmunización pasiva o serotipia. Waring-Rose. Waring, Tosani, Catán es la antitetánica. Calnet es la antiponzoñoso. En el siglo XX es el asimilamiento de las hormonas. En 1921 la insulina por Bachin and Best. Se hace los aislamientos del antibiótico y la quimioterapéuticos. La farmacología molecular se inicia con Lachner en 1878. Continuando con Paul Ehrlich en 1913, proponen la interacción química de la relación fármaco-receptor, consolidado por Clark de 1930 a 1940, que analiza la relación de dosis-efecto, tiempo de concentración, cinética de los fármacos y mecanismos antagonismo. La definición de la farmacología es del griego fármaco, medicamento, y luego estudio, que no es otra cosa más que el estudio de los medicamentos. Conceptos generales de farmacología. El objeto de estudio del médico es el ser humano. Debe contestarse 4 preguntas. ¿Cómo es? Son las ciencias morfológicas. ¿Cómo funciona? Es la fisiología y la bioquímica. ¿De qué se enferma? Manifestaciones clínicas. 4. ¿Cómo curarlo? Es la farmacología. Fármacos valiosos para el médico, pero debe de conocer es la farmacocinética, farmacodinámica, reacciones adversas, contraindicaciones, efecto clínico. Con Paracelso, los fármacos se consideran como venenos. La única que se cambia es la dosis. Eventos adversos. El 6.6% llevan a la muerte de pacientes. Son 44,000 muertes al año por errores médicos, que es la 8ª causa de muerte. Farmacología estudia fármacos, su origen, propiedades químicas, farmacocinética, farmacodinámica, usos, toxicidad, interacciones. Fármaco es una sustancia química con capacidad de producir respuesta por parte del tejido vivo. Un medicamento es la preparación farmacéutica, es el principio activo más el excipiente, pastillas, jarabes, etc. Placebo son sustancias farmacológicamente inactivas. Veneno es una sustancia que introducida en el cuerpo en poca cantidad ocasiona graves trastornos e incluso la muerte. La farmacología se relaciona con fisiología, anatomía, estadística, química, física. Las ramas de la farmacología son la farmacocinesia, farmacocinética, farmacodinámica, farmacometría y farmacología molecular. Farmacognosia estudia drogas, sustancias, medicamentos, orígenes naturales, vegetales, microbiano, hongos, bacterias y animal. Farmacocinética, lo que el organismo le va a hacer al fármaco: absorción, distribución, metabolismo, eliminación. La absorción es la absorción al torrente sanguíneo. La distribución es el paso del torrente sanguíneo a los tejidos. Metabolismo. El metabolismo es menos activo y más polar. Eliminación del fármaco del organismo. Farmacodinámica, lo que el medicamento le hace al organismo. Mecanismos de acción y efectos adversos. Receptor, macromolécula proteica membranal que interactúa en el fármaco para producir un efecto. Farmacología molecular se ocupa del estudio de la acción de los fármacos a nivel molecular. Farmacometría desarrolla y aplica métodos estadísticos y matemáticos
para caracterizar, comprender y predecir la farmacocinética, farmacodinámica y la actuación de un determinado fármaco en cuanto a los resultados que pueden ser observados. Toxicología. Estudia los efectos tóxicos de un fármaco. Se hace cargo de fármacos psicotrópicos. Las fases de acción de un fármaco son: fase farmacéutica, es la desintegración del preparado, disolución del principio activo. Fase farmacocinética es la absorción del fármaco, la distribución, metabolismo y eliminación. Fase farmacodinámica estudia mecanismos de acción y los efectos del fármaco. Fase farmacocinética es preclínica, estudio en animales; clínica, estudio en humanos. Farmacodinamia, fármaco se lleva al receptor y es igual al efecto farmacológico. Obtención de nuevos fármacos. Pueden ser naturales, vegetales, semisintética, modificación de la molécula existente. Sintética, síntesis de nuevos fármacos. Farmacovigilancia es la evaluación de nuevos fármacos, posibles efectos adversos e indicaciones terapéuticas. Evaluación de nuevos fármacos. Son normas estrictas vigentes que en la actualidad exigen realizar suficiente investigación farmacológica y toxicológica en animales. El estudio preclínico es en 2 o 3 especies y lleva de 1 a 5 años. A corto plazo es demostrar el efecto, la toxicidad aguda y los datos farmacocinéticos. A largo plazo es la toxicidad crónica, efectos teratogénicos y efectos carcinogénicos. Fase 1. Se hacen en voluntarios normales, es una enfermedad letal y por lo regular es una insuficiencia renal o hepática. Estudios clínicos es de 2 a 10 años, farmacólogos e investigadores clínicos son los que intervienen. Tienen que investigar el porqué, la inocuidad y actividad del fármaco y datos farmacocinéticos. La fase 2 son pacientes seleccionados y la eficacia terapéutica en límite de dosis, datos farmacocinéticos. Es investigación adecuada con testigos. La fase 3, muestra grande de pacientes seleccionados en varios hospitales. Tienen que demostrar su eficacia y la inocuidad en condiciones clínicas habituales. Al terminar y si los resultados son satisfactorios, se solicita permiso para sacarlo al mercado. Fase 4 es la vigilancia. El responsable es el médico. Se estudian todos los pacientes tratados con el fármaco. Se buscan reacciones adversas raras y nuevas indicaciones durante todo el tiempo que el fármaco esté en el mercado. La farmacocinética, del griego fármaco igual a medicamento, kinesis, movimiento, es la rama de la farmacología que estudia el movimiento, recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolitos en el interior del organismo. Estudia lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacocinética descriptiva. Estudia los procesos que determinan los movimientos del fármaco en el organismo. Farmacocinética cuantitativa. Estudia y cuantifica las variables que gobiernan en cada uno de los procesos, lo que permite definir las características individuales de los medicamentos que resultan en características de uso clínico. Las etapas de la farmacocinética son 6. Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y redistribución. Los objetivos de la farmacocinética es desarrollar nuevos fármacos, su mejor vía de administración con la mejor fórmula farmacéutica,
sus accesos del medicamento a órganos y tejidos, determinar sus biotransformaciones, su eliminación, dosificación, su respuesta y optimizar los resultados del tratamiento. Liberación. Es un proceso mediante el cual el activo presente en una forma farmacéutica queda libre para ser absorbida y tiene tres procesos, que es desintegración, disgregación, disolución, absorción. Es el pasaje del fármaco desde el sitio de administración hacia el interior del organismo, circulación del fármaco. La velocidad de absorción la determina la vía de administración, la dosis, la rapidez del inicio de la acción. Biodisponibilidad es el grado de absorción del fármaco, es decir, la cantidad y velocidad con las que el principio activo, malenterado contenido en una forma farmacéutica, alcanza la circulación sistémica. Mecanismo de transporte. El transporte puede ser pasivo, a difusión simple, difusión acuosa, difusión lipídica, difusión facilitada y ultrafiltración. El transporte activo son factores que afectan la absorción del fármaco, que esto es el tamaño de la molécula del fármaco, la liposolubilidad e hidrosolubilidad del fármaco, naturaleza del fármaco, grado de ionización del fármaco. Factores que afectan la absorción del fármaco son por la superficie de absorción, por la irrigación sanguínea, el espesor de las membranas, fármacos de liberación lenta, rápida y sostenida, factores fisiológicos, alimentos y medicamentos. Distribución. Es un proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos, tejidos corporales, pasando a través de diversas membranas biológicas. La forma de distribución puede ser una forma libre o unida a proteínas. Los modelos de distribución son modelo unicompartamental y modelos bicompartamentales. Factores que modifican la distribución. Propiedades físico-químicas del fármaco, flujo sanguíneo del tejido, afinidad del fármaco por el tejido, contenido lipídico del tejido, grado de unión de las proteínas plasmáticas, barreras corporales, barrera hematoencefálica, barrera hematoplacentaria, barrera hematotesticular, barrera hematoocular. Redistribución. Es típica en fármacos muy liposolubles. Metabolismo, lo que es la biotransformación. Proceso farmacocinética en el cual el fármaco se convierte en moléculas más pequeñas, más polares a través de la relación bioquímica para ser eliminadas por el organismo. El objetivo de la biotransformación, que es que el fármaco y sus metabolitos puedan ser eliminados fácil y rápidamente por vía biliar o renal. Hay tres tipos que son la inactivación, activación y mantenimiento de la actividad. Los sitios de la biotransformación es el hígado, el estómago, el intestino, pulmones, piel, riñones. Factores que modifican la biotransformación son químicos, genéticos, fisiológicos, sexo, gestación, estrés, factores ambientales, patológicos, farmacológicos. La excreción es un proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. Hay dos tipos de excreción y eliminación. Vías de excreción son emuntorios orgánicos. Los principales son riñones con la orina, TGI, que es la bilis
heces y saliva, pulmones, aire exhalado, piel, sudor, descamación de epitelios, pelo, glándulas mamarias, que es la leche materna, y lacrimales, que es la lágrima. Farmacodinamia es el estudio le sucede al organismo. Es el estudio de lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco. Un receptor debe tener dos requisitos: capacidad de reconocimiento y capacidad de transducción. Clasificación de los receptores: asociados a los canales iónicos, acoplados a la proteína G, con actividad enzimática propia, receptores intracelulares. Interacción fármaco-receptor, afinidad y actividad intrínseca, acción farmacológica, efecto farmacológico, potencia, tolerancia. Tipos de fármacos son agonistas, antagonista, agonista parcial, agonista-antagonista, agonista inverso. El estudio de la biofase o lugar de acción es el lugar donde el fármaco interactúa con el organismo para producir la acción farmacológica. Las clases de fármacos según su modo de acción pueden ser fármacos inertes o placebos, que no provocan ningún efecto físico. Tipos de acción farmacológica son la estimulación, depresión, irritación, reemplazo, antiinfecciosas. El sitio de acción de la farmacológica puede ser de acción local y de acción sistémica. Los factores que influyen en la acción de los fármacos es la dosis, el estado de salud, especie, raza, edad, peso y área corporal, gestación, alimentación, clima, frío, actitud, tolerancia, taquifilaxia, adaptación, sensibilización, intolerancia e hipersusceptibilidad, idiosincrasia, alergia a medicamentos, mecanismos de acción de los fármacos. El fármaco no crea nada nuevo, solo activa o inhibe lo que encuentra. Acción farmacológica es aquella modificación o cambio o proceso que se pone en marcha en presencia de un fármaco. Efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece después de una acción farmacológica. Hay fármacos poco selectivos y otros son altamente selectivos. Fármaco es un químico que ejerce su influencia sobre uno o más componentes celulares, alterando de forma más o menos específica su funcionamiento para poder llevar a cabo el efecto. La farmacología se define como el área del conocimiento relacionado con el destino, comportamiento, acciones, efectos y uso de los fármacos en los seres vivos, particularmente en el ser humano. Sin embargo, su explicación se amplía con el estudio de las indicaciones, precauciones, contraindicaciones, preparados, vías de administración, dosificación, incompatibilidades e interacción de los medicamentos, entre otros. Los fármacos se utilizan con fines de prevención, diagnóstico, alivio de síntomas, curación y rehabilitación, siempre dentro del marco de la ética clínica y profesional en las áreas del mejoramiento de la calidad de vida del ser vivo. Iatrogenia. Se deriva de la palabra iatrogenesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador. Iatro significa médico y génesis, crear. En la conducta inadecuada del profesional de la medicina, que se supone una observancia técnica capaz de producir daño a la vida o agravio a la salud mediante la impericia, imprudencia
o negligencia se subcalifica como un error médico. Iatrogenia es la lesión generada a un paciente a consecuencia de una atención legítima a solicitud a título de riesgo calculado en términos de la lex artis medica, siendo un mal necesario para proteger su salud. La atropatogenia es la lesión generada a un paciente consecuencia de la impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de la salud. Las causas de la iatropatogenia son la iatropatogenia de acción, por omisión, quirúrgica y farmacológica. Las causas de la iatrogenia son la patogenia diagnóstica, que es consecuencia de una pobre semiología y de una exploración física superficial, que puede establecer un diagnóstico erróneo y por consiguiente un tratamiento equivocado que generará consecuencias al paciente. La atropatogenia en cascada. En muchas ocasiones escuchamos: qué mala suerte, qué mala pata tiene este paciente, todo se le complica. Y esto es debido a una serie de eventos ligados unos a otros que llevan implícita una acción, la atropatogénica. La iatrogenia clínica son actos médicos voluntarios o involuntarios que producen daño. La iatrogenia social son las políticas de salud que refuerzan una organización social e industria patogénica. Y la iatrogenia cultural es la medicación como poder que decide las vidas de los seres humanos. Las causas de la iatrogenia son el error médico, negligencia médica o procedimientos inadecuados, errores al escribir la receta o receta difícil de descifrar, e interacción de los medicamentos recetados. No contemplar los posibles efectos negativos del medicamento recetado, uso excesivo de medicamentos que lleva a la resistencia microbiana, tratamientos no seguros, diagnósticos erróneos. La otra es rechazo por parte del médico a tomar consideraciones de efectos negativos que el paciente dice sufrir, y la otra es la infección intrahospitalaria. También tenemos lo que es la legislación de la farmacología, todas sus implicaciones que se tienen. Es una cuestión legal la prescripción farmacéutica. Es un documento público expedido por un profesional idóneo y autorizado por las autoridades de salud como resultado de una consulta clínica que tiene como fin la identificación de una entidad clínica, que es un diagnóstico, y la prescripción de sustancias, principios activos, dispositivos o indicaciones tendientes a resolver el motivo de la consulta y mejorar la calidad de vida del paciente. Existen muchos artículos, por ejemplo, de la Ley General de Salud, del capítulo 4, en el artículo 1 dice: medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tengan un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presenten en forma farmacéutica y que se identifique como tal por una actividad farmacológica. Características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como un medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos y ácidos grasos en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales.
Además, se presenten alguna forma farmacéutica definida e indicaciones de uso que contemplen efectos terapéuticos preventivos y rehabilitatorios. Dentro de la farmacología iniciamos la prescripción de los antibióticos. Antibiótico es una sustancia producida por varias especies de microorganismos, bacterias, hongos, actinomyces, que suprimen el crecimiento de otros microorganismos y eventualmente pueden destruirlos. El uso común se ha extendido al término de antibiótico a agentes antibacterianos sintéticos como las sulfonamidas y quinolonas. La selección de un agente antimicrobiano debemos de tomar en cuenta los factores farmacocinéticos. El éxito de la farmacoterapia depende de alcanzar actividad bactericida en el sitio de la infección sin toxicidad significativa en el huésped. Para alcanzar este objetivo terapéutico con factores farmacocinéticos y dependientes del huésped deben ser cuidadosamente evaluados. El acceso del antibiótico al sitio de la infección depende de múltiples factores. Por ejemplo, si la infección es del sistema nervioso central, la droga debe atravesar la barrera hematoencefálica y muchos antimicrobianos polares a pH fisiológico no logran atravesarla. Los antimicrobianos que se unen fuertemente a las proteínas plasmáticas poseen pobre penetración en el líquido cefalorraquídeo y bajo nivel terapéutico porque solo la fracción libre es capaz de interactuar con las bacterias. Existen diferentes criterios al evaluar el efecto terapéutico alcanzado por una actividad antibacterial constante. Frente a la actividad alcanzada por altas concentraciones pico, seguidas de periodos subinhibitorios de actividad, la decisión está en dependencia de si la droga evaluada produce inhibición del crecimiento celular, tiempo dependiente o concentración dependiente. La actividad de los beta-lactámicos es fundamentalmente el tiempo dependiente, mientras que la de los aminoglucósidos es la concentración dependiente. Datos experimentales sugieren que los aminoglucósidos son igualmente eficaces y menos tóxicos cuando se administran a altas dosis, una sola vez al día, cuando se administran con una frecuencia mayor. Está demostrado que la administración continua de aminoglucósidos causa toxicidad innecesaria. Debe mantenerse especial cuidado cuando se usan aminoglucósidos, como es la vancomicina o la flucitosina, ya que estas drogas se eliminan exclusivamente por el riñón y su toxicidad es proporcional a su concentración plasmática. En pacientes con insuficiencia hepática se debe reducir la dosis de drogas que son metabolizadas y excretadas por el hígado, como es la eritromicina, el clorfenicol, el metronidazol, la clindamicina. La vida media de la rimpicina y la iosiniazida se prolongan excesivamente en pacientes con insuficiencia hepática. Veamos los factores dependientes del huésped, son factores locales. La actividad de los aminoglucósidos y la vancomicina se encuentran muy reducida en focos sépticos que contienen pus, ya que los fagocitos, detritos celulares, fibrina, proteínas contenidas en el pus, se unen a estos medicamentos inactivándolos. Las condiciones de anaerobisis encontradas en la cavidad de los abscesos contribuyen a la inactivación de los aminoglucósidos.
La hemoglobina contenida en hematomas infectados puede unirse a penicilinas y tetraciclinas, reduciendo su actividad. El pH existente en la cavidad de los abscesos e infecciones confinadas, espacio pleural, líquido cefalorraquídeo, orina, es generalmente bajo y disminuye significativamente la actividad de los aminoglucósidos, la eritromicina y la clindamicina. Sin embargo, otras drogas como la clortetraciclinas, nitrofurantoína y metenamina son más activas en el medio ácido. La penetración de los agentes antimicrobianos en la cavidad de los abscesos es muy reducida debido a su escasa irrigación sanguínea. Por tanto, el tratamiento exitoso de los abscesos siempre requiere de su drenaje. La probabilidad de éxito con la terapéutica antimicrobiana está muy reducida cuando existen cuerpos extraños en el sitio de la infección. Estos factores resultan de vital importancia cuando existen prótesis vasculares, ortopédicas y marcapasos. Las prótesis son percibidas por los fagocitos como cuerpos extraños, y en su intento por fagocitarlos y destruirlos ocurre degranulación y depleción de las sustancias bactericidas intracelulares. Los microorganismos pueden, además, atascarse en la superficie del cuerpo extraño mediante la elaboración del sustrato glicosilado, de lo cual aumenta sustancialmente su resistencia. Los agentes infecciosos que residen dentro de las células fagocíticas, que son parásitos intracelulares, poseen mayor resistencia frente a la acción de los antimicrobianos. Esto constituye un problema en infecciones con salmonella, brucela, toxoplasma, listeria y tuberculosis. La rifampicina y la fluoroquinolonas penetran bien en el interior de las células y